siempre saltaban por el mismo tema, ¿no? Que en China se pasa mucha hambre y ellos no tuvieron otra elección que venir a España. Muchos chavales jóvenes cuando se meten a un frutos secos, y esto hay vídeos por las redes sociales, se meten con gente que no saben hablar español. Eso seguramente a nuestros padres en un momento sí que les pasa. Pero antiguamente, por ejemplo, mis padres hicieron el restaurante en una población más pequeña que Madrid, entonces les tenían como más cariño. Cuando mis padres se fueron a casar, recurrieron a un abogado para ver si podían impedir la boda, pero mi tía Elisa, la pequeña, no sabe si es por los jóvenes que eran o porque fuera un occidental. Y él salió de China en el 90 y dijo, pues aquí no tengo buen trabajo. De Pekín cogió el Orient Express de aquel momento, que hacía toda la ruta de Rusia y hasta que llegó a Túnez. En aquel entonces también había problemas en ese sentido en Túnez y no conseguían ningún trabajo, no podían sobrevivir. En aquel momento era la primera época de las regularizaciones masivas en España, pues aprovecharon ese momento, esa época, y vinieron los dos aquí a España. Y no eran currantes, que venían inmigrantes que venían pues, a currar. Estás en un país del que no sabes ni la lengua, ni las personas, no te puedes fiar de nadie, estás como en una jungla, ¿sabes? Que sabes que hay oro por todas partes, pero todavía no tienes esa pala para acabarlo. ¿Chinos banana? Sí. Se me da bien ese término. Sí. Pues es un término que se suele utilizar para los chinos que han nacido aquí, ¿no? Y que no conocen la cultura china, ¿vale? Pues por definición sería un chino banana, que es amarillo por fuera y blanco por dentro. ¡Hay una taza, papá! Yo no he tenido a nadie que me orientara y eso creo que es un problema de muchos chinos con una generación, de que sus padres estaban tan ocupados o no tenían tiempo para sus hijos, que algunos pues entra ese momento de confusión y que nadie les puede resolver, que al final lo resuelves por ti mismo. Tenía niñera española de pequeño, pero no creo que quede mucha reminiscencia de eso. Yo sí, yo estuve desde pequeño hasta y luego ya me crió la madre de mi amigo, que me recogía en el colegio y tal, y al principio, como mi madre trabajaba en el restaurante, no se podía hacer cargo de mí. Mis abuelos, la verdad es que nos tratan diferente a nosotras que a mis primos. La hermana mayor de mi madre es la única que se casó con un chino y ellos como que han tenido una cosa un poco más, yo creo, un poco más cercana. Y en casa pues eso, solo hacía las tareas de casa, lo que cuando me mandan a hacer algo pues ya está, pero no lo que es la cultura china, estar ahí, pues mis padres antes tenían un restaurante y solo iba allá a comer y después salía afuera y estaba en la calle todo el día. El tener una niña española al que tú quieres tanto y a la que seguías tanto nos ha hecho a nosotras más españolas. Mi madre a veces no tiene muy buena opinión de los españoles por cosas que ella ha visto, ¿no? Entonces para ella era malo que yo fuera andaluza. Entonces creo que ha sido un camino difícil, tanto de abrir la mente a ella, tanto para mí y para mi hermana, de empatizar con ella. A nivel emocional me veía sola y me veía que cualquier cosa que yo quería lo tenía que obtener por mí misma, con mi propio esfuerzo, porque iba a preguntar a mi padre sobre esto. Es que no lo sé, hija. Iba a preguntar a mi madre, pues tampoco lo sé. ¿Qué quieres que te conteste? Las experiencias son tan distintas entre ellos que hay una enormidad. Desde gente, bueno, pues que quizás con sus padres tiene una relación más o menos buena, desde gente que ve a sus padres como si fueran extraños, desde chavales, por ejemplo, a los cuales se les permite hacer un recorrido profesional que sea distinto al de los padres, hasta chavales que no, en donde los padres, por ejemplo, los pueden ver como que se están españolizando
y de alguna forma eso es terrible. En China mismo los ámbitos, los espacios laborales siguen estando muy vinculados también. Por mucho que quisiésemos o hablamos en castellano, la cara no nos lo ha cambiado. Claro, siempre eres el especial o incluso se meten contigo, obviamente. Lo típico. Alguna hostia metida por ahí. Y empecé a relacionarme con chinos a los 17. Que nos conocimos a los 13 y ahí empezamos a conocer a chinos. Grupo de Messenger y ya chinos, primos. Empiezas a descubrir, a conocer a gente. Cuando eres niño quieres ser como todo el resto. Entonces, ya te comentaba antes, éramos la segunda familia china, no había nadie más, no había más chinos. Entre nosotros hablamos español y íbamos al colegio hablando español. Entonces el chino quedó muy, muy relegado. Te dicen, eres un chino, te llaman chino, Es difícil, ¿no? Yo pienso que la mayoría de los chinos hemos pasado por eso. Hubo un momento que me acuerdo que había un chico que se metía conmigo y fueron unos compañeros míos y le dijeron eso, que no se metiesen conmigo. Otras personas han tenido la mala suerte de que se han metido con ellos, han tenido que cambiar el instituto y entonces por eso me siento más identificado con los españoles, porque aunque se metan contigo, después con los que te defienden son los mismos. Se culpabiliza enormemente a la propia colectividad de los cambios, de que compran, por ejemplo, aquellos negocios que eran de toda la vida, digamos, de españoles. Entonces, esa idea de la competencia económica que ejercen puede llegar a ser un elemento complicado. Hay mucha gente que es la segunda generación de hijos en España que sus padres les han enviado a China, ¿vale? Entonces, esas personas que somos nuestra generación, en España nos consideramos chinos, ¿vale? Mientras que en China nos consideramos españoles. Es como aunque estemos en China con nuestra, ¿sabes? Nuestra cultura, nuestra gente y tal, nos consideramos también distintos. No he tenido ningún problema de racismo ni nada de eso. Siempre me han tratado igual, o sea, como una persona. A ver, yo soy española, pero tengo cara de china. Y todos los demás a mi alrededor son españoles y tienen cara de españoles. Yo de pequeña pensaba que era inferior a los demás por la chinitud. Como que no era un español de pleno derecho, ¿sabes? Como que era menos. Pero luego, no sé, a los 14 años yo creo cuando ella empezó a relacionarse con otros niños, claro, dices, ¿y por qué voy a ser inferior? ¿Sabes? Pues no. Todo eso tiene más que ver con cómo lo vives tú, porque realmente nosotros no hemos sufrido un rechazo ni una discriminación. Antes a lo mejor las partes chinas con las partes españolas no terminaban de casar y ahora me parece que todo tiene, ¿sabes? Todo está en su lugar. Javier, éramos muchísimos extranjeros, de una clase de 25 en tercero de BUP, éramos 17 extranjeros. Cuando llegué a la Universidad de Valencia en el año 2000, me vi que era los pocos extranjeros que había estudiando una carrera universitaria. Mi padre no pudo estudiar en su época de la Revolución y yo creo que yo soy el único, bueno, de momento el único universitario de la casa. A mí me pilló de los últimos, en Pekín se puso la Politécnico Único en 1979, yo soy del 80, decidieron ellos de no darme más hermanos y hicieron bien, porque no me hubiera aguantado a mí. Pero sí que he tenido un momento que dije, yo quiero ser un español más y me olvido de toda la parte china. Y eso me duró 3 meses. Y luego vi la ventaja, claro, de ser uno más en una sociedad que todo el mundo va encaminando hacia lo mismo y llegas tú y eres el diferente. Los nacidos aquí se sienten españoles en un porcentaje muy alto. No quiere decir con eso que renieguen de su origen de ninguna manera, porque también son muy conscientes que evidentemente por sus características físicas ellos siempre van a ser identificados. Siempre he tenido presente que soy chino y orgulloso de mis raíces y siempre he pensado que es una ventaja el tener orígenes chinos, asiáticos, el conocer esa cultura, al final es tu familia, y el poder de cierta manera integrar y verlo también desde el punto de vista de un español, de un occidental. La comunidad china tiene a veces una percepción mayor que otras de discriminación. Una época que se metía mucho conmigo por el tema de ser chino, tal, no sé qué, no sé cuánto,
y tuve un momento de decir que le den por culo a España, me voy de aquí. En la época de instituto, que sí. Sí, y me Pues voy. a mí también, pero claro, yo metía collejas. Me voy de aquí o digo, no aguanto esto. La imagen hacia la comunidad china es ambivalente. Está todo este lado de relación con mafias, etcétera, pero por otro lado hay una imagen muy positiva de que son los chicos que más aprovechan en la escuela, cosa que, como ves, no siempre coincide, porque muchos son los que dejan la escuela. Yo no encontraba sentido a estudiar, con lo cual no hacía nada en clase. Me iba a dormir, discutía con los profesores. Que cualquier padre chino más o menos, cuando ve que tú te tocas los huevos, a mí por lo menos me repiten, tú no sabes lo que es la vida dura aún. A mí nunca me han dado paga. En mi vida me han dado una paga, sí, lo y aquí no haces nada y te dan una paga por no haber hecho nada. Una persona nini de estas generaciones españolas que no hacen ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Eso para una familia china yo pienso que es una vergüenza, ¿no? Junte a un FP de comercio que no llegué a cursarlo ni un día porque monté una empresa de construcción en ese momento y bueno, realmente me tenía que haber quedado en el restaurante de mis padres, pero no lo hice. Les pude convencer de que eso iba a ser la bomba. Encontramos los jóvenes hijos de chinos que se han adaptado más o que han tenido más éxito y aquellos que no se puede decir que no han tenido éxito, es decir, pero académicamente no. Los hijos ven que sus padres, aunque no hayan seguido estudios, aunque incluso a veces ninguno prácticamente, pero que consiguen vivir, hacerse una vida aquí relativamente bien. Y bueno, hasta ahora pues he hecho cosas diferentes, he estado un poquito en todos los sectores y eso. Pero bueno, básicamente yo perdí la infancia realmente, porque la empresa la empecé a los 16, 17. Siempre he visto a mis padres trabajar como unas 12, 13 horas diarias y matarse a trabajar. He estudiado el FP y en FP te enseñan FOL, y FOL te dicen que hay que trabajar 8 horas. Yo me siento más identificado con esas 8 horas que con el trabajo chino, que es lo que estoy haciendo ahora, que es casi 13 horas diarias, 6 días a la semana. Mi madre es como la típica china que piensa antiguo, ¿no? Que te cases con una china y montes una tienda de chinos y todas estas cosas, porque al fin y al cabo es lo que piensa que ella es lo mejor para nosotros. Muchos se orientan, comparado con otros grupos, se orientan hacia la administración de empresas, ¿no? Es decir, que en cierta manera se van orientando también en la misma línea que los padres, pero de una manera ya mucho más profesionalizada. Lo que ves también es que estos chicos que han estudiado y que son muy ambiciosos, tienen una enorme ambición. Como les ha costado mucho crear todo ese imperio, el negocio, sí, haber empezado desde cero y tal, les da como mucho respeto, mucha pena soltarlo. Sí, claro. El negocio familiar totalmente out, lo he conseguido convencer de que no quiero tomar el negocio familiar. Pues estoy en la situación de que acabo de acabar los estudios y intentar ya dedicarme a algo que me sienta atraído un mínimo. Mi hijo heredará esto, mi hijo tal. Pues bueno, yo la verdad, si te soy sincero, lo tengo como última opción, a menos que me muera de hambre y me vaya a quedar bajo el puente. Yo sentía hasta rencor a veces de por qué mis amigos van al cine o a la playa y yo no puedo y tengo que estar en el restaurante trabajando. Pues lo tenía algo como muy negativo, ¿no? Entonces una vez sales, ves más mundo, ves la ciudad, echas también de menos a tu familia, entiendes muchas cosas. Yo no siento que me haya perdido nada que no haya podido recuperar. He hecho muchísimo las paces con mi parte china y sobre todo con la familia. Le doy que te llamaban chinita, chinita. Y yo me enfadaba un montón, ¿no? El otro día en plan de chinlu o chinagua. Y entonces yo llegaba al restaurante muy enfadada. Y mi mamá decía, ¿pero por qué te enfadas si somos chinos? Entonces, como hacían esto de los ojos,
Y me indignaba un montón. Y ella decía, pues tú dile españolito, el españolito. Algunas veces tienes ese problema de identificación de si eres chino, porque te ves en el espejo y después hablas español totalmente, ¿no? Pero bueno, no, solo hay momentos que me siento confundido, pero después ves claramente que no eres ni de un lado ni de otro. Yo me siento muy cómodo con esta identidad híbrida entre español, chino, Asia, europeo, que al final la gente muchas veces piensa que tienes cara de China y sabes todo sobre China, y no es así. Claro, es que la gente con el rollo este de ser china se piensa que tiene derecho a preguntarte sobre tus antecedentes familiares. Siempre es, ¿de dónde eres? De aquí de Alicante. Y la siguiente, ¿y tu madre? Pero de aquí, sí, de aquí de Alicante. ¿Pero naciste aquí? Sí, nací aquí. ¿Pero y tus padres? No, mi madre es de Hong Kong, mi padre es de aquí de Alicante. Sí, yo a veces simplemente digo, soy española, mi madre Ah, es de Hong Kong. ¿y has estado alguna vez en China? No. ¿Y hablas chino? No. Ay, qué pena, sí. Y yo me siento chino, o sea, yo soy chino, pero también soy español y poseo las dos culturas y bueno, y me siento cómodo con eso. Hablando del tema de, ¿sabes?, de ser un chino en España, ¿vale?, de personalidad y todo eso, pues, no sé, alegre, que disfruta la vida. Como te lo he dicho, al final es lo que te pasa en la vida y cómo te lo tomas. Si te lo tomas mal, pues vas a ser un pesimista. Si te lo tomas bien y sabes contrallevar y reaccionar bien a lo malo, puedes sacar cosas, puedes aprender. Yo, españolas presentando. Bueno, estás casado, ¿sabes? Ya no, Chino, pero antiguamente tampoco. No, yo igual, yo españolas he tenido un par de relaciones, pero no he llegado a presentarlas porque han sido muy... Esporádicas. No esporádicas, sino de corto plazo. Un lollete, ya está. No, tampoco, de corto plazo. Y luego ya la otra tampoco le he llegado a presentar a mi familia, la verdad. Pero bueno, tenían conocimiento. Chinas o criadas como yo, de manera pesada, porque al final, si vas con una china, pues tampoco es lo mismo, porque no está entre las dos culturas. Nosotros estamos como en el limbo, como en el río que no te sabes, en medio entre el infierno y el cielo, no sabemos dónde estamos. Mis padres me meten un poco en la cabeza de que sea China, están todo el día ahí. Lum, susurrándote al oído. Les gustaría tener una nieta china, eso siempre me lo dicen. Pura sangre. Yo desde siempre estaba condicionada de que a ella no le iba a gustar mi pareja. O sea, yo no veía ningún chino. Pues lo primero, no veía ningún chino porque no había ninguno más. Y lo segundo, si me gustaban españoles, yo decía, madre mía, se va a enfadar un montón. Yo le presenté a mi exnovio porque mi madre vino a Madrid y no le habló. Y luego no me habló a mí, como que se enfadó mucho y yo no lo entendía. Mi madre me dijo, mira, ha sido tu padre el que me ha dicho, oye, tienes que cambiar de mentalidad, con que sea un buen hombre, con que no sé cuánto. Entonces, que mi madre se sintiera pues interesada en el tema de la pareja y no se enfadara fue cosa de mi padre. Tanto mi madre como mi padre, como mis abuelos, como todos, te dicen que te juntes con una china, que es mejor y todo eso, ¿no? Pero claro, no te sientes identificado, entonces es como un poquito de shock, y si te sientes más por otra banda que es por los españoles, pues al final te vas a juntar con una española. Ha llegado a la conclusión, a la misma conclusión que yo, que mientras yo esté feliz y la persona con la que esté sea una buena persona que me cuide y que le cuide y nos cuidamos mutuamente, eso es lo importante. Los padres de sus hijos se tendrán que ir adaptando para poder mantener unidad la familia. El que está bueno que... Sé que en un futuro pues voy a tener esa mezcla de chino, árabe ahora, chino árabe, porque mi novia es árabe. Darle esa oportunidad a ese niño de que esté en esos dos mundos, criar a ese hijo que vaya a tener tanta suerte y que incluso yo tengo la oportunidad de que sepa chino, que sepa árabe, que sepa español y catalán. La verdad es que yo pienso en ese niño y bueno, va a ser lo mejor. Les obligaría a aprender chino, a la lengua de mi pareja
Yo sé que en el momento cuando era pequeña yo iba por delante y no me estimulaban suficiente y me aburría. Y eso no lo quiero para mis hijos. La idea que tengo yo es poder mantenerme firme y hablarle a mi hijo, a mi hija, en el futuro en chino. Seguramente a mi hijo saldrá algo más occidentalizado, bueno, mi familia, pero siempre y cuando respetando todas las raíces, la familia. Los chinos prácticamente, los padres... Es una mentalidad colectiva, yo creo, ¿no? Sí, y además también se fijan mucho, está muy pensado todo en los hijos. He estado en China viviendo 2 años después de licenciarme y cuando una persona es joven, pues China pues ofrece muchísimas oportunidades, muchísimas aventuras y bueno, te enriquece. Formar una familia en China todavía, o sea, no estoy ya preparado para vivir en China con una familia. Es que es un país hostil y que hay muchos problemas todavía por resolver y bueno, es un país en desarrollo, ¿no? Pues de una forma. España es, digamos, el país de su elección. Quieren vivir aquí. Eso sí, pero creo que eso es común a los jóvenes de ahora, aunque estos con más posibilidades, se plantean que si aquí no tienen oportunidades están dispuestos a irse a otros sitios. Sí, la verdad es que me gustaría vivir una temporada en China, a lo mejor, bueno, una temporada, 1 o 2 años como mucho, para conocer realmente qué es estar en China, ¿sabes? China hoy día es un gran país y tiene, digamos, un rol preponderante y eso está incentivando a que las nuevas generaciones se conecten más con esta idea del origen. Vamos a tener evidentemente un grupo de segunda generación de hijos de inmigrantes chinos que va a marcar la vida profesional aquí. China es ahora un país importante a nivel económico y probablemente van a abrir muchas posibilidades para el país con China, porque van a poder ser puente. Los hijos y las hijas de los inmigrantes chinos aquí, digamos, un camino muy abierto. Van a terminar también rompiendo esta idea, ¿no?, que solemos tener de los chinos que han trabajado siempre en los negocios. En este momento histórico a China sí le interesa la diáspora porque ha sido un elemento muy significativo para el crecimiento y el desarrollo del país. Nuestra generación es muy especial porque podemos mezclar ese grado de libertad, de libre albedrío, ¿sabes?, para desarrollar nuestra propia personalidad, para tener nuestros amigos, juntarnos con nuestro círculo y después incluir esa disciplina de saber en todo momento quiénes somos. Una obligación nuestra, ¿no?, de lanzar hilos, ¿sabes?, ir uniendo los hilos, amarrando cuerdas para, ¿sabes?, fomentar esa tolerancia y ese intercambio cultural. Empiezas a notar presencia de chinos cuando sí, ya... Sí, también, en periódicos, en revistas, en la tele o sí, incluso médicos, abogados, asociaciones, poco a poco. Incluso en el ayuntamiento, he visto yo. La segunda generación de chinos podemos aportar mucho más en ese sentido. Conocemos también una cultura como la otra. Tenemos lo mejor y lo peor de ambas culturas, porque el futuro va a ser globalizado y nosotros tenemos muchas papeletas para vivir y trabajar.